Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Contento de poder saludarle y compartir la palabra del Señor. A pedido de alguien también que me hizo esta petición de hablar de esto. Eh, Quisiera leer lo que está en el libro de Lucas, la historia del hijo pródigo. Yo sé que muchos la conocen, ¿no es cierto? Un hijo que sale de su casa, le pide la herencia a su padre. Es una parábola que el Señor hace y cuenta esta historia, ¿cierto? Y el hijo menor pide al padre la herencia y se va y dice que allí desperdicia eso que el Señor le había entregado, ¿cierto? Conocemos esa historia, ¿cierto? Él dice que hubo hambre en la tierra y él quería llenarse o comer las sobras de lo que comían los cerdos. Y dice el verso 17, dice, y volviendo en sí, en eso me quiero enfocar, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué me fijo en esta expresión? Porque no es el único lugar en la Biblia donde sale. Si usted puede leer en la casa el libro de Job, capítulo 29, Job dice esto, y dice así el relato, dice, y volviendo Job a tomar su propósito, dijo, ¿quién me tornase como en los días pasados? ¿Cierto? Y él empieza a hablar de cuando él sentía que Dios estaba con él, cuando sus hijos vivían. Y él dice que él volvió en sí, volvió a tomar su propósito, él reaccionó, que a lo que estaba viviendo él tenía también un propósito en Dios. Y no es lejos de este caso, muchas veces nosotros por mucho conocimiento que tengamos, nos alejamos de Dios. Perdemos nuestro norte, perdemos nuestra dirección. Recuerdo mucho la historia de David cuando en el asunto de Uría y Eteo, David, el mismo pueblo le dijo que no fuera a la guerra, pero David se quedó en su palacio y allí ve a Betsabé, mujer de Uría y Eteo, y ahí pasa toda la historia que conocemos. Él peca, él cae en pecado, siendo un hombre valiente, un hombre guerrero, siendo un hombre de fe. Todos sabemos lo que significa David en la Biblia. David es tipo de Cristo, pero en ese momento mostró su lado humano, su mano débil. Pero ¿cuál es la diferencia de David con muchas personas? Que David, no importando siendo que él fuera el rey, el hombre más importante, él escuchó la voz de Dios y volvió en sí. Cuando Natán va y le dice que él tenía que pagar por eso que había hecho. Y David no lo entendía. De hecho, en la parábola que Natán le dice, cuando habla del cordero, David mismo dice que pague con el cuarto tanto. Él no se había dado cuenta que era el mismo, que era él el que había pecado y era él el que por el cual se había hecho esa parábola. Era él el que le había robado la cordera al que tenía una. Entonces David toma una actitud humilde y él se humilla ante el Señor. De hecho, el Salmo 51, si no me equivoco, habla de lo que David ora después de ese pecado y cómo Dios lo perdona, cómo Dios tiene misericordia de él. Hay una escritura que no recuerdo mucho ahora, pero dice esto: el que ama la corrección, ama la sabiduría. Yo soy más sabio no por saber más o leer más, sino que cuando me corrigen, escucho la voz de Dios. Yo creo que a nadie le gusta que lo corrijan. Muchas veces tenemos que reflexionar, tenemos que ir más allá, pensar un poquito más. Lo reconozco, una persona un poco terca muchas veces, un poco tosuda, pero después también pienso y sé también cuando cometo errores y cuesta reconocerlos. Pero debemos hacerlo porque el Señor usa instrumentos que nos hablan a través de su palabra. Muchas veces nosotros esperamos una voz audible, esperamos que venga fuego del cielo, esperamos muchas cosas que es lo que nosotros asociamos que es la voz de Dios, pero la voz de Dios está en su palabra, está a través de los siervos de Dios. Natán era un profeta humilde, no tenía a lo mejor el nivel ni había hecho las hazañas que había hecho David, pero en él había palabra de Dios que David necesitaba en ese momento. Y si tú estás pasando un tiempo donde estás caminando en una dirección errónea, en una dirección contraria a lo que Dios quiere, puedes estar dentro de la iglesia incluso, pero Dios te dice en su palabra que es necesario volver en sí, es necesario reconocer nuestro error. Este hijo reconoció su error y volvió y Dios lo bendijo. En su misericordia, no lo bendijo por merecimiento, sino que fue la misericordia del Señor lo que le trajo bendición. Me gusta mucho este relato, me gusta mucho lo que habla Job, porque son hombres de Dios. No estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Son hombres de Dios que en algún momento fallaron, que en algún momento quizás se fueron en contra de lo que Dios quería, pero también cuando ellos pecaron se arrepintieron y por eso Dios los perdonó. Y por eso la Biblia, también David lo dijo muy cierto en Salmo 51, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no menospreciarás, oh Dios.
Creo que es tiempo de que busquemos a Dios con honestidad y que volvamos en sí. Dios les bendiga.